Hola, buenos días amigos del canal, bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a sacar un ratito para hablar de un tema un poco filosófico, si las matemáticas han sido creadas o si, por decirlo de alguna manera, simplemente han sido descubiertas por el ser humano. Cosas que lo ponen a uno a pensar y que lo ponen a uno a reflexionar sobre el tema porque en caso de que fueran un invento del ser humano, ¿cómo podría alguien inventar algo así? ¿Verdad? Con el nivel de perfección y una eh, exactitud pues perfecta. Y si no, si simplemente han estado ahí y el ser humano las ha ido descubriendo de a poco, pues entonces obviamente la pregunta que nos va a salir sobre la mesa es quién las hizo, ¿verdad? ¿Quién las inventó? Si fuera una especie de lenguaje de programación de esta realidad física donde vivimos, este universo en tercera dimensión, entonces aquí la pregunta es, tal vez más que quién las inventó, si podemos sacarle de alguna manera provecho a eso, si podemos influir en eso para nuestro beneficio más bien, ¿no? Y ahí pues concatenamos con el famoso tema metafísico y principios filosóficos o espirituales que hablan de influir en la realidad, de crear la realidad. Bueno, a propósito de eso, vamos a hacer otro video complementario a este, que espero que lo puedan ver, que habla de un par de hechos científicos, posiblemente haya más, que demuestran que sí se puede influir en la realidad. Sí se puede, no, que se influye en la realidad, que la parte mental, la parte emocional influye en la realidad física. Eso lo está diciendo ya la física precisamente. También en este caso, pues en el tema de las mates, ver si hay algo que nos llame la atención, porque uno solamente piensa que las matemáticas son algo aleatorio, una serie de caracteres que tienen un simbolismo, un significado, una valencia, pero nada más. Sin embargo, si pudiéramos detectar algunos patrones, algunas tendencias, ya estamos hablando entonces de algo más estructurado, de algo más pensado y no como uno solamente pensaría al inicio, de algo aleatorio, de algo completamente sin ningún tipo de ordenamiento, ni lógica, ni nada. Y bueno, ahí es la idea de hacer este pequeño video. Ustedes posiblemente notan algunas de las cositas que voy a decir aquí, que están muy resumidas, porque obviamente no me quiero extender mucho, pues tal vez ya las han escuchado por allá, o por aquí, lo han leído por aquí. Sin embargo, yo lo que quise fue como unir algunas de estas cosas en una sola tanda, como decimos, porque realmente llama la atención que esto muestre ese nivel de ordenamiento y de estructuración y de este mecanismo perfecto, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que les guste, los invito a ver este otro video que les decía de estos experimentos de la física, a ver qué tal nos va. Y también una pequeña reflexión que vamos a hacer sobre la película, bueno, no voy a decirlo por derechos de autor, pero una película muy importante que está cargada de mucha filosofía antigua, muy potente en cuanto a sus enseñanzas, más allá de las escenas de acción. Tengo que ver cómo lo hago por el tema del copyright, que no me lo censuren aquí en la plataforma, pero de alguna manera se los haré llegar para el que quiera verlo. Obviamente ese tipo de anotaciones y conocimientos no es para cualquier persona, pero le agradezco si está viendo este video es porque realmente es merecedora de escuchar estas cosas. Y si está viendo este video es porque es igual de curiosa, ¿verdad? O más que este servidor. Así que bueno, sin dilatarnos más, vamos de una vez al contenido y espero que el video les guste. Si pudieran comentar abajo qué opinan ustedes, ok, fue una creación o simplemente una creación del ser humano o más bien ya están ahí y fueron descubiertos. ¿Qué opinan ustedes? Eso es bastante importante y después podemos hacer más contenido sobre este tema. Ok, iniciamos de una vez. Bueno, entonces la pregunta es si hemos creado las matemáticas o si solamente han sido descubiertas. En primer lugar, ¿verdad? Vamos a arrancar por lo básico y es que hay un principio de dualidad que viene presente en varios aspectos de la realidad, el famoso componente binario, donde tenemos una ambivalencia entre un valor un valor digamos inexistente y algo que sí existe, que está muy presente, por ejemplo, en, por citar un caso, en los lenguajes elementales de programación.
En términos generales, esta dualidad, donde siempre hay dos cosas, dos opuestos, por decirlo de alguna manera, no es exclusivo de la parte matemática, sino que está prácticamente impregnado en toda la realidad que nos rodea, incluyendo, por supuesto, principios metafísicos, espirituales, filosóficos, como el yin y el yang, el negro y el blanco, lo bueno y lo malo, el frío y el calor, etcétera. Esta ambivalencia es más que clara. Sin embargo, si agarramos la unidad y empezamos a hacer un patrón del doble, podríamos encontrar algo interesante. El doble de la unidad pues, va a ser el 2, el doble de este último va a ser el 4 también duplicado va a generar un 8 y así sucesivamente vamos a ir obteniendo una serie de números. El 16, el 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 y así podemos seguir de manera indefinida. De todas maneras, esto a mí me recordaba en su momento al inicio cuando se empezaron a expandir la capacidad de almacenamiento de los discos duros o de los dispositivos de almacenamiento USB, conocidas en nuestro país como llaves mayas, por citar un ejemplo, pero que también se dan naturalmente en la naturaleza. Por ejemplo, cuando se da la fecundación y empieza la división celular, pues sigue precisamente este patrón de, de duplicación hasta que ya se forma el feto y demás, que bueno, es todo un tema, ¿verdad? Y que ahorita no vamos a profundizar. Lo curioso aquí es que a partir de esta duplicación encadenada es posible identificar un patrón, que es el que queríamos llegar, una secuencia que es un poco extraña, porque siempre nos han dicho que en la parte de matemática todo es aleatorio, todo eso es desordenado, todo ocurre como puede o puede pasar de diferentes maneras, pero nunca puede haber algo tan estructurado. Y resulta que sí. Tenemos, por ejemplo, el 1, el 2, el 4, el 8, el 7 y el 5. ¿Y ese patrón dónde está? Bueno, vamos a intentar ilustrarlo. Si agarramos la unidad, como acabamos de decir, y lo duplicamos, 1 por 2, lógicamente va a ser 2. Pero si, digamos, ilustramos aquí todo el factor de duplicación que acabamos de decir, tendríamos, y lo tabulamos, ¿verdad? Tendríamos algo así, 2 por 2 va a ser 4, ¿verdad? 4 por 2 va a ser 8 y así sucesivamente hasta llegar al infinito. Pero bueno, vamos a dejarlo en los 131.072, ¿verdad? Ahí podemos ver en esa columna los resultados. Ahora bien, si pudiéramos colocar en columnas cada dígito por separado, ¿verdad? Para tratar luego de hacer una reducción a la unidad, tendríamos algo así. Obviamente los primeros números 2, 4 y 8, pues es solamente un dígito, quedan igual. Pero por ejemplo el 16 lo puedo poner 1 y el 6, el 32, 3 y 2, el 64, 6 y 4 y así sucesivamente. Obviamente en la última línea tenemos 6 números, 1, 3, 1, 0, 7 y 2. Bueno, ¿y qué hacemos con eso? Bueno, tratar de reducirlo a la unidad. ¿Y qué significa eso? Bueno, sumar esos números para que al final nos quede un único número, ¿verdad? Que el cual vamos a colocar en esta columna. Obviamente el 2 no hay nada más, igual sucede con el 4, hay redundancia, y el 8. Pero por ejemplo, si sumamos el 1 más 6, se convierte en 7, el 3 más 2, 5. 6 y 4 nos formará un 10, 1 más 2 más 8, un 11 y así sucesivamente. Como ustedes pueden ver en esta columna de la derecha, pues tenemos casi todas las cifras reducidas a la unidad, es decir, a un solo número. Pero aún así hay algunos casos que aún tienen dos números, como el 10, el 11, el 13, el 14, etcétera. Entonces, esos casitos que nos quedaron todavía con dos, vamos a reducirlas a la unidad. 1 más 0, 1 más 1, 1 más 3, etcétera. Y lo vamos a colocar a la par. Entonces tenemos que 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 2, 1 más 3 es 4, 1 y 4 nos forman 5 y así sucesivamente. Y nos damos cuenta que hay un patrón, el que dijimos hace un rato. 2, 4, 8, 7 y 5. Inician el 1, 1, 2, 4, 8, 7 y 5. 1, 2, 4, 8, 7 y 5. Y eso se va a extender hasta el infinito, lo cual es poderosamente curioso. 1, 2, 4, 7, 8 y 5. ¿Por qué? Bueno, no se sabe realmente. Pero también, si lo hacemos a la inversa,
podríamos llevarnos una sorpresa. En vez de multiplicar la unidad, duplicarla, multiplicarla por 2, la vamos a dividir 1 entre 2. Ya sabemos que es un medio, 0,5. Y si ese 0,5 también lo dividimos entre 2 y que nos va a dar 0,25 y eso también lo dividimos entre 2 y así sucesivamente vamos dividiendo en mitades, en vez de duplicarlo lo vamos dividiendo en mitades, al final tendríamos algo así, ¿verdad? Tendríamos el 0,25 entre 2, el 0,125 entre 2 y así sucesivamente hasta llegar al infinito. Ok, obviamente eso nos va a dar una serie de resultados, ahí los hemos puesto, ¿verdad? Ustedes si quieren lo corroboran, pero vamos a intentar también reducirlo a la unidad. Por ejemplo, en el primer caso solo hay un 5, pero en el segundo tenemos 2 más 5, luego 1 más 2 más 5, 6 más 2 más 5 en el cuarto caso y así sucesivamente. ¿Y qué pasa? Bueno, igual vamos a tratar de irlo reduciendo a la unidad. En algunos casos es directo, como los primeros tres, se nos forma un 5, un 7 y un 8. En nosotros todavía hay que trabajarlos un poquito. Uno más 3, por ejemplo, va a ser un 4, uno más uno, un 2. Y al final, pues tenemos una serie de resultados. Ya una vez que nos fijamos en los resultados completamente procesados a la unidad, encontramos un patrón. ¿Y cuál es ese patrón? 5, 7, 8, 4, 2, 1. 5, 7, 8, 4, 2, 1. Y eso va a continuar de manera infinita. Es el mismo patrón que acabamos de decir, pero ahora simplemente colocado de manera inversa. En vez del 1, 2, 4, 8, 7 y 5, ahora va a ser 5, 7, 8, 4, 2, 1. De manera completamente sincronizada. Una va de manera progresiva y la otra va de manera regresiva. Pero ¿cómo es posible que esto suceda? Otro detalle importante aquí es que podemos notar que no están ni el 3, ni el 6, ni el 9. Curiosamente, tres cifras que, por ejemplo, por poner solamente un caso, porque de esto se puede hablar mucho y se puede averiguar mucho, el famoso Nicolás Tesla decían que eran tres números sumamente importantes y que tenían energía creadora. Bueno, curiosamente, no están en esos patrones, ¿verdad? Por más que hagamos dobles o divisiones en mitades. Ahora bien, si agarramos los primeros dos, 3 y 6, que obviamente unidos formarían el 9, pero hablemos ahorita del 3 y el 6. Por ejemplo, el 3 duplicado, 3 por 2 nos da 6. Si ese 6 lo duplicamos, 6 por 2 nos va a dar 12. También lo duplicamos, 12 por 2, 24, 24 por 2, 48. Y ahí ustedes pueden ver la secuencia, que también se extiende de manera indefinida. Pero bueno, llegamos hasta el último caso, por ejemplo, los 393.216. Bueno, ¿y qué? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, pues podemos intentar reducirlo a la unidad a ver qué pasa, ¿verdad? El 6 solito, pues ya está listo. 1 más 2, 2 más 4, ¿verdad? Luego vamos a ir sumando 4 más 8, 9 más 6, etcétera, hasta que al final nos queden una cifra única por línea. Y tenemos un patrón, y un patrón no cualquiera, el 3, el 6, siempre de manera intercalada. Bueno, en este caso sería 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Se van intercalando uno con el otro de manera secuencial y perfecta, lo cual obviamente es curioso. ¿Y qué pasa con el 9? Bueno, el 9 también tiene su historia. Si multiplicamos el 9 por cualquier número, o sea, la típica tabla del 9, ¿verdad? Hasta el infinito. Pero en este caso, digamos 9 por 17, sería lo máximo que he puesto en pantalla. Pues lógicamente vamos a tener ahí la, las respuestas. Lo que sucede es que también si reducimos a la unidad cada uno de estos resultados, nos vamos a llevar la gran sorpresa de que siempre nos va a dar 9. 9, bueno, 9 por 1, 9, pero ya cuando multiplicamos por 2 sería 1 más 8, 2 más 7 es 9, 3 más 6 es 9, 4 más 5 es 9 y así sucesivamente. El 9 multiplicado por cualquier cosa siempre va a dar 9 al reducirlo a la unidad, lo cual también es bastante llamativo. Pero hay más. Vamos a ver qué más podemos decir y nos encontramos con el famoso número phi.
El número phi, ¿verdad? Es una constante matemática, bueno, ahí está el simbolito, y es un número que tiene infinitos decimales, pero que en términos generales es 1,6180339887, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con phi? Bueno, phi es conocido como el número de Dios, el número divino, el número de la creación. Y también es la base de la proporción áurea que ya vamos a intentar explicar. Por supuesto, estamos haciendo una explicación de manera general y breve porque no queremos extendernos mucho en el video, pero es interesante que no se nos quede en el tintero. La proporción áurea se refiere a que o se basa en una razón donde decimos que por una unidad de algo vamos a tener phi. O sea, por una unidad vamos a tener, de algo vamos a tener 1,618033, etcétera, de otra cosa. Por ejemplo, si lo vemos en términos simples y hacemos una línea que va de A a B, esa línea podemos dividirla en dos. Podemos pasar a un segmento que vaya primero de A a Y, que equivaldría a 1, y la otra de Y a B, que equivaldría al 1,61. ¿Verdad? Ahí tendríamos la proporción áurea, donde de un lado, de A a Y, va a ser 1, 1 centímetro, por ejemplo, y de Y a B se manifiesta el phi. Lo curioso aquí es que si consideramos la línea original, la grande, de A a B, esa a su vez va a ser 1,61, pero basada en la otra, en la que venía de Y a B. Es decir, siempre la línea más grande va a ser 1,61 veces la línea inmediatamente más pequeña o la línea inmediatamente menor a esta, lo cual se va a repetir de manera secuencial también de, de manera, digamos, infinita. Pero esto se aprecia más, ¿verdad? Esta razón que hemos dicho se va a apreciar más o nos genera más curiosidad cuando lo llevamos un poquito a la geometría. Aquí tenemos un cuadrado normal, ¿verdad? Y vamos a imaginar que del punto D al B, eso va a ser un radio de una circunferencia. Es decir, si tuviéramos en pantalla un círculo, ahí lo tenemos, vamos a tratar de trazar esa curva del círculo hacia la derecha de B, a ver qué pasa. Entonces ahí jalaríamos la circunferencia hasta llegar a un punto E. ¿Ok? ¿Qué sucede ahí? Bueno, ahí podemos generar otro rectángulo, perdón, y vamos a tener algo muy curioso, porque el rectángulo C, que es el rectángulo grandotote que se acaba de formar, va a ser 1,61, 80, 33, etcétera, etcétera, veces el cuadrado de A. O sea que tenemos la relación de phi, ¿verdad? De nuevo, pero ahora en áreas, no en longitudes, pero es lo mismo, es el mismo principio. Y podemos ir construyendo rectángulos cada vez más grandes o cada vez más pequeños según las necesidades y siempre va a llevar esa proporción de 1 a 1,61. Y si lográramos trazar, digamos, los diferentes radios, tal y como acabamos de hacer con la figura original, pues se va a formar una espiral, ¿verdad? Que es la que mejor ilustra la proporción áurea y que lógicamente ha sido utilizada por las personas para diferentes fines, especialmente al inicio, en, bueno, cálculos matemáticos desde luego, pero también en la parte artística, ¿verdad? Con el manejo de las figuras y el diseño. No obstante, cada vez que avanzaba el tiempo, porque esto no es nuevo, esto tiene ya muchos siglos de saberse, el ser humano se ha venido dando cuenta que esta proporción áurea, esta espiral divina, está presente en innumerables ejemplos en la naturaleza, que es donde se pone interesante el asunto. Y aquí les voy a mostrar algunos ejemplos donde este diseño, ¿verdad? Está presente desde cosas muy pequeñitas, ¿verdad? Hasta grandes fenómenos naturales como las galaxias, ¿verdad? Y esto ya habla de cosas que no responden al azar, absolutamente para nada. Estamos hablando de un fenómeno aleatorio y no genera, o
o le ha generado al ser humano un montón de preguntas. ¿Cómo es posible que todas estas eh, cuestiones naturales vayan siguiendo el patrón de la espiral áurea, que a su vez viene definida por phi, ¿verdad? Que a su vez sigue todo un patrón matemático? Y bueno, aquí ustedes notarán desde cosas pequeñitas como este caracol hasta un huracán, ¿verdad? La oscilación que trae las espirales del huracán y las galaxias, por poner un ejemplo. Realmente es fascinante. ¿Cómo es posible que todo se organice de la misma manera? Cuéntenme ustedes, ¿verdad? Que hay otros ejemplos. Y por supuesto, se queda uno ahí con bastantes preguntas por contestar. Obviamente la espiral se puede combinar y reacomodar, pero siempre se sigue un patrón similar, ¿verdad? En el diseño de muchísimas cosas en la naturaleza. Y bueno, obviamente el ser humano no se ha quedado atrás y como les decía, ha sido utilizado para diferentes fines. En este caso vemos la parte arquitectónica y por supuesto la parte artística que ya se había descubierto hace mucho tiempo que era útil para diseñar obras de arte o dibujos bastante armoniosos. Aquí, por ejemplo, diferentes espirales unidas, ¿verdad? Forman el patrón de las semillas del girasol, ¿verdad? Y no podemos dejar de lado la serie de Fibonacci, que también está sumamente relacionada con este tema. ¿Y qué es la serie de Fibonacci? Bueno, es básicamente estos números, ¿verdad? Donde también se basan en la duplicación de los mismos. Ha sido citado, por supuesto, en varias obras de literatura, como los libros de Dan Brown, por ejemplo. Y también es muy curioso. Entonces, ¿cómo se construye esto? Bueno, uno más uno nos va a formar el 2. 2, que sería el resultado que acabamos de hacer, más el número anterior, 2 más uno es 3. Ahora 3 más el número anterior, o sea, el resultado anterior, 3 más 2 es 5. El 5 más el número anterior, que es 3, va a ser un 8 y así sucesivamente. Entonces se forma el 3, el 21, el 34, el 55, el 89 y el 144. Y podemos seguir esa suma de manera también prolongada e indefinida. Pero, ¿qué pasa aquí? Bueno, si dividimos los números, los resultados que hemos obtenido de estas sumas y agarramos un resultado, por ejemplo, el 3 que viene en el tercer renglón de la tablita de la izquierda, el 3 y lo dividimos entre el resultado anterior, el antecesor, que es 2 nos va a dar 1,5. 3 entre 2, 1,5, pero el 3 siendo más bien divisor del 5, 1,6, 8 entre 5, 1,6, y así sucesivamente. Lo curioso es que cuando uno extiende estas divisiones al infinito, aunque no dan exactas, pero tienden luego a estabilizarse en un número que es phi. Entonces, ¿cómo podría ser que todas estas operaciones matemáticas al final tiendan a apuntar hacia el número famoso phi? Pero no nos podemos quedar solo con eso. O sea, hablamos un poquito de geometría y agarramos la circunferencia como figura básica, ¿verdad? Sabemos que tiene ¿cuántos grados? 360. Habíamos hablado de que Tesla sabía que el 3, el 6 y el 9 eran números muy especiales. Siempre la circunferencia, todo lo que tenga que ver con la circunferencia, si lo sumamos va a terminar en 9. 3 más 6 más 0 es 9. ¿Qué pasa si la partimos a la mitad? ¿Verdad? Sería dos mitades, obviamente, de 180 grados. 1 más 8 es 9. Y si lanzamos un ángulo, ya no de 180 grados, sino de 45, o sea, partimos un cuarto, ¿verdad? Tendríamos, perdón, un ángulo de 90, ¿verdad? Un ángulo recto de 90, 9 más 0 es 9. Ahora sí, si lanzamos un ángulo, ¿verdad? De 45 grados, o sea, un octavo de la circunferencia sería 4 más 5, que viene a ser 9. Y si lanzamos otro ángulo, ahora a la mitad igual, sería 22,5, 2 más 2 más 5. ¿Cuánto es eso? 9. Y si seguimos con esto, que esto puede seguir de manera igual infinita, vamos a llegar siempre al 9. 11,25 grados termina siendo un 9.
lo cual es interesante. No falta mencionar que el tema de la numerología es sumamente interesante y bueno, obviamente no nos vamos a meter en esto ahorita, pero ahí recuérdese que tenemos los 9 números elementales más 3 números maestros. Y curiosamente el 9 es uno de los números más importantes junto con los maestros y que también tiene mucha historia que contar. La circunferencia, también en la parte de la geometría, es curioso porque cuando juntamos dos, se forma lo que es la Becha Pichis, ¿verdad? Que sería el patrón de multiplicación o de generación de la vida, lo que se llama en geometría sagrada, eh, lo que es la semilla de la vida, que son 7 círculos conectados entre sí, pero que vienen de esa duplicación inicial, como habíamos hablado al inicio, eh, el patrón de duplicación o la división celular cuando hay una fecundación. Aquí lo podemos ver un poco más sencillo. De un círculo pueden salir dos más y de estos, ¿verdad? Pueden salir dos más y así sucesivamente hasta que se forma una figura que está compuesta por 7 circunferencias, 7, un número también importante bíblico, o por ejemplo también está presente entre otro montón de cosas de metafísica y principios espirituales y corrientes filosóficas, como por ejemplo los 7 principios del Kybalión. La figura de la semilla de la vida la tenemos en pantalla, que a su vez, si la seguimos expandiendo, nos va a formar la semilla de la vida. Estas dos figuras, perdón, de la flor de la vida, estas dos figuras que están presentes de manera misteriosa en diferentes culturas antiguas del mundo, que están separadas no solamente por miles de kilómetros, sino también por muchos, muchos años o siglos a lo largo de todo el globo terrestre. Sin embargo, las diferentes culturas antiguas, pueden indagar en eso, pues tienen esta figura, ya sea en una representación 2D como la que tenemos en pantalla, la flor de la vida, así como también inclusive en representaciones, en algunos casos en tercera dimensión, lo cual es poderosamente curioso. Y la famosa flor de la vida además no se queda ahí, sino que contempla en su interior 7 puntos estratégicos que están completamente alineados con los 7 chakras que han sido descritos como puntos de energía vital en las corrientes espirituales orientales, pero además también coincide con los puntos estratégicos de la cábala judía y con el cubo de Metatrón, ¿verdad? La parte, digamos, eh, digamos, mística también de la parte judeocristiana, ¿verdad? Que es importantísimo. Que todo esto que estoy mencionando es, cada temita de estos es un tema inmenso realmente y que se puede profundizar un montón, pero bueno, no es la idea ahorita de, de hacerlo, ¿verdad? Simplemente es llamar la atención y dejar ahí como la inquietud. Y no menos importante, una figura que a mí me encanta mucho, que es la triqueta, el 3 parte de ese número perfecto, ¿verdad? Que se habla siempre. Una figura que se forma con base a un triángulo, pero realmente son 3 circunferencias que entrelazadas forman esta figura tan bonita y que tiene tantos significados. Es un símbolo celta que tiene muchos significados, especialmente asociado con la familia, padre, hijo y madre. También se asocia con el cuerpo mental, el cuerpo físico y el cuerpo emocional, que juntos forman el ego, que es el personaje mortal que estamos interpretando en cada una de nuestras vidas, en nuestras existencias en este mundo 3D. También precisamente que estamos en un mundo, en una realidad de tercera dimensión, pasado, presente, futuro y un montón de significados más. La misma iglesia lo adoptó en su momento y le puso el significado, la iglesia sí, le puso en su momento el significado de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero bueno, no es exactamente un símbolo cristiano, pero lo adaptaron ahí y que está presente en diferentes culturas y es un símbolo muy poderoso, muy místico y que por cierto salió en la serie Dark, ¿verdad? Que le dio ahí ese matiz de presente, pasado y futuro, realmente interesante. El tema de la numerología, de la aplicación de las matemáticas y la geometría sagrada, como les digo, son temas muy, muy importantes y muy interesantes, quise decir, y muy extensos, pero bueno, por lo menos como para tener una idea. Entonces aquí la pregunta es,
creamos las matemáticas, todo esto son inventos del ser humano o ya estaban ahí y simplemente las hemos descubierto. Es curioso, ¿verdad? Que todos estos patrones se den de manera perfecta. Y si ya estaban ahí y las hemos ido descubriendo, entonces ¿quién las hizo? Son un lenguaje de programación. Me suena un poco a lo de Matrix, ¿verdad? Estamos en una realidad programada. Bueno, eso da para mucha mente. Pero como nos decía por ahí un amigo querido, ¿verdad? Las casualidades no existen. Lo único que existen son las ilusiones de las casualidades, nos decía Vide Vendetta. Muchas gracias por este ratito. Espero que el video haya sido de su agrado. Y antes de despedirme, invitarlos a que si tienen el gusto de ver unos videos que tenía ahí pendientes o que había hecho antes y que podrían ser de su interés, como el caso de las vidas pasadas, contarles mi experiencia con este tema, que también es muy interesante, si todo está escrito o no, donde se hace un razonamiento del mismo, basado en el video también de las vidas pasadas y cómo es que se da o qué significa el despertar de la conciencia, qué es exactamente, cómo es que se da, ¿verdad? Por si quieren indagar, ¿verdad? Más las recomendaciones que les hice al principio, espero que, que les llame la atención. Muchísimas gracias por este ratito y nos vemos en el próximo video. Saludos.